La asimilación de nutrientes. Las células individuales o agrupadas en algún tejido nunca están aisladas, continuamente están intercambiando materia y energía con su alrededor o entorno. Cabe recalcar que el metabolismo se realiza al fin de cumplir 4 funciones bien específicas, como es obtener energía química del entorno a partir de la luz solar o de la degradación de moléculas ricas en energía, como en los vegetales, de los cuales obtenemos lo que es la clorofila, la cual está atrapando lo que es la energía, cual es necesaria para los seres humanos, los cuales carecen de clorofila. Dentro de esto tenemos al anabolismo, las cuales son reacciones constructoras, dentro de las cuales las moléculas se van a dividir en moléculas sencillas, moléculas complejas, las cuales van al final a consumir su energía. Bueno, pues el anabolismo o fase constructiva, serie de reacciones de formación de moléculas orgánicas complejas a partir de otras sencillas, en donde utilizan el ATP obtenido en el catabolismo y en otros procesos químicos como la fotosíntesis. Pues bueno, aquí las células autótrofas tienen 2 tipos de anabolismo, uno autótrofo y otro heterótrofo. En el primero se parte de sustancias inorgánicas de dióxido de carbono y agua para obtener sustancias orgánicas sencillas. Por ejemplo, la glucosa, lo cual es utiliza la energía libre luminosa producida en reacciones químicas. En el segundo ejemplo, pues aparte, digamos, de las sustancias orgánicas sencillas como la glucosa para obtener otras más complejas como el almidón. El catabolismo o fase degradativa, serie de reacciones mediante las cuales las moléculas orgánicas complejas se desdoblan en otras más sencillas o inorgánicas, las cuales liberan energía que se almacena en el ATP. En este proceso, pues las reacciones degradativas se descomponen en moléculas complejas, moléculas sencillas y moléculas más sencillas. En esto vamos a tener lo que es la estructura del glucógeno. Aquí se realiza un mecanismo de respiración celular para la producción de energía, la cual implica una serie de reacciones de óxido-reducción en las que se requiere una molécula receptora final de los electrones y átomos de hidrógeno liberados, al fin de que no se interrumpa el proceso. Bueno, pues aquí se puede decir que existe un mayor grupo mayoritario de células y organismos que utilizan al oxígeno molecular como último aceptor de electrones de la cadena respiratoria. A estas células y organismos se les denomina aerobios. Aquí tenemos también la otra reacción que ya hablamos, que era el anabolismo, donde las micromoléculas celulares se van a descomponer en proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. También teníamos las moléculas precursoras. El acoplamiento del catabolismo y anabolismo por el ATP, pues aquí se da que las reacciones químicas de los seres vivos necesitan de la transferencia de energía, lo cual las moléculas encargada de suministrar esta energía, la cual es el ATP o también denominada moneda energética. Aquí una célula típica pues tiene alrededor de 1000 millones de moléculas de ATP. La mitocondria es el orgánulo u organelo de forma ovoide donde se lleva a cabo la respiración celular. El catabolismo aerobio. En la mayoría de los organismos eucariotos con núcleo verdadero se encuentra una célula eucariota típica que contiene más de 2000 mitocondrias, lo que ocupa alrededor de la quinta parte del volumen celular. Esta cantidad es necesaria porque este organelo es central energética de la célula. Bueno, pues el análisis de microscopía electrónica de las mitocondrias ha revelado la presencia de 2 membranas, una de ellas lisa en la parte externa del organelo y la otra interna muy plegada. A cada pliegue se le denomina cresta. El número de crestas varía con la actividad respiratoria del tipo particular de la célula. La presencia de las 2 membranas hace que se formen 2 compartimientos de la matriz englobada por la membrana interna y el espacio intermembranal o intermembranoso situado entre ambas membranas. La membrana interna contiene sistemas de transporte para el ingreso del NAD producido por la glucólisis, necesario para la oxidación aeróbica en la cadena de transporte de electrones, entrada de oxaloacetato, acetilcoenzima A y ácidos grasos ADP. Y también grupos fosfato y entre otros. También tiene proteínas transportadoras de ATP y otros metabolitos hacia el citoplasma. Las enzimas respiratorias forman parte tanto de la membrana interna como la matriz gelatinosa. La membrana interna está compuesta por aproximadamente un 75% de proteínas y 25% de lípidos.
Al interior de la matriz mitocondrial es una solución de proteínas, los lípidos de ARN, ADN y sus propios ribosomas, o también llamados mitorribosomas, para la síntesis de muchas de sus proteínas. Cabe destacar que el ADN mitocondrial es similar al ADN de los procariotas. Esto está formado por una doble cadena de ADN circular asociada a las proteínas diferentes de las que se encuentran en los eucariotas. Los mitocondriales, igual que los cloroplastos, tienen una estructura similar a los organismos procariotas. Según la teoría endosibiótica, las mitocondrias y los cloroplastos eran organismos procariotas que se establecieron una simbiosis de la célula eucariota a las que proporcionaban energía a partir de sustancias orgánicas. Dentro de esto tenemos las enfermedades que pueden ser, causadas si algo está afectando a la mitocondria, como podemos tener enfermedades del corazón como trastornos de conducción, cardiomiopatías, en los ojos la neuropatía óptica, en el hígado la hepatopatía, riñón el síndrome de Fanconi. El ciclo de Krebs. Bueno, pues primero empieza con una reacción de condensación del oxacetato con la acetilcoenzima A. La enzima citrato sintasa condensada a la acetilcoenzima A con 2 carbonos con el oxalacetato de 4 carbonos para dar una molécula de citrato de 6 carbonos. Como consecuencia de esta condensación, pues se libera la coenzima una molécula de citrato de 6 carbonos. Y como consecuencia de esta condensación, pues la coenzima A. La reacción es fuertemente exergónica e irreversible. En la reacción intervienen las cadenas laterales del ácido aspartico en la posición 375 y las histidinas de la posición 274 y 320. El análisis de la reacción ha demostrado que la acetilcoenzima A se une mediante un puente de hidrógeno con la histidina 274. En la reacción 2, la isomerización del citrato a isocitrato. El citrato es convertido en isocitrato por medio de la enzima aconitasa. La reacción pues tiene lugar en 2 pasos, deshidratación hasta cis-acotinatato, el cual permanece unido a la enzima, y es rehidratación hasta convertirlo en isocitrato. La reacción 3 pues es la oxidación-descarbolización del isocitrato. El isocitrato es oxidado por deshidrogenación y esta reacción es catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. La enzima requiere que se facilite la liberación de dióxido de carbono y la reacción se lleva a cabo en 2 pasos. Primero, una deshidrogenación en la que se forma oxalosulluxinato que permanece unido a la enzima liberada de NAD más el hidrógeno. Después una descarboxilización e hidrogenación para formar el alfa-cetoglutarato o como también se lo llama 2-oxoglutarato de 5 carbonos, liberándose del ion de la enzima. En la reacción 5 tenemos la oxidación de succincoenzima A succinato. El succinato y la coenzima A están unidos mediante enlaces tioéster de alta energía. Cuando este enlace se rompe, la energía liberada se utiliza para generar un enlace fosfoanhidro entre el fosfato y un GDP para dar una molécula de GTP en la reacción en la cual se libera la coenzima A. En la oxidación de succinato o fumarato, pues en la reacción 6 se da esto por la acción de succinato deshidrogenasa, el cual el succinato es deshidrogenado y convertido en fumarato. En cambio, en la reacción 7 se da la hidratación de fumarato a malato. La enzima fumarasa cataliza la adicción del agua, es decir, la hidratación del fumarato, el cual es el producto de la reacción que va a ser un malato. En la reacción 8 se da la oxidación y deshidrogenación del malato para formar el oxalacetato. Al final llegamos al transporte de electrones y fosforilización oxidativa, o el rol en el catabolismo y anabolismo del ciclo de Krebs. Bueno, pues aquí el ciclo de Krebs es la vía común para la oxidación aerobia de los sustratos energéticos, condición de convertirlos en procesos enzimáticos en la vía degradativa más importante para la posterior generación de ATP. Las moléculas de NAD y FAD
H2 liberados en el ciclo de Krebs, además de las liberadas en la glicólisis y descarbonización del piruvato, son reoxidadas por el sistema enzimático de transporte de electrones y el flujo de electrones establecido que se dirige hacia el oxígeno como aceptor final. Entonces, como podíamos decir, pues resumido, el ciclo de Krebs empieza por los carbohidratos, lípidos y proteínas que son oxidadas por el dióxido de carbono. Los intermediarios del ciclo no son consumidos por el completo. Por cada oxaloacetato consumido, uno es producido. También por cada acetilcoenzima A oxidado, la energía ganada es de 3 moléculas de NAD y una molécula de FAD H2 y un ATP. Además del acetilcoenzima A, cualquier molécula con 4 o 5 carbonos e intermediario del ciclo puede ser oxidado. El ciclo puede actuar tanto en el catabolismo como en el anabolismo.